Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, tu rincón favorito para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el corazón y, por supuesto, los romances que nos hacen soñar. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y ha desatado pasiones encontradas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Cada vez que escuchamos esos nombres, nuestros corazones dan un vuelco y la nostalgia nos invade. Recordamos Erkenci Kuş, la serie que los catapultó a la fama internacional y que nos hizo creer en el amor verdadero. Recordamos las miradas, las sonrisas, la química innegable que traspasaba la pantalla. Y inevitablemente nos preguntamos qué pasó realmente entre ellos. ¿Por qué su relación, que parecía tan prometedora, terminó de forma tan abrupta? Pues bien, prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean a esta pareja icónica. Vamos a analizar sus declaraciones, sus silencios, sus gestos. Vamos a indagar en las fuentes más confiables y a separar la verdad de la especulación. Porque al final, lo que todos queremos es entender qué hay detrás de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta este tipo de contenido, si te apasionan las series turcas y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. De esta forma, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no te perderás nada. Y ahora sí, vamos al lío. Como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en estrellas internacionales, pero fue su trabajo juntos en Erkenci Kuş lo que realmente los catapultó al estrellato. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, y su química en pantalla era innegable. No solo fue la trama de la serie lo que enganchó a la audiencia, sino la forma en que Can y Demet se entregaron a sus personajes, Sanem y Can, respectivamente. Sus interpretaciones fueron tan convincentes que era imposible no creer en su amor. Desde el principio los fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que hubiera algo más que una simple amistad entre ellos. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos cariñosos alimentaban los rumores de un romance. Y aunque ambos se mostraron siempre muy discretos al respecto, nunca negaron categóricamente la existencia de una relación. Es más, su actitud ambigua solo servía para echar más leña al fuego. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro en busca de alguna pista, de alguna confirmación que validara las fantasías de los fans. De hecho, en varias entrevistas, tanto Can como Demet hablaron de la profunda conexión que sentían el uno por el otro. Destacaron su admiración mutua, su respeto profesional y la gran amistad que había surgido entre ellos. Sin embargo, siempre evitaron hablar de amor romántico. Se centraban en lo bien que se llevaban en el set, en la facilidad con la que trabajaban juntos y en lo mucho que se divertían. Pero, como dice el dicho, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y en este caso el cántaro era la paciencia de los fans, que ansiaban ver su amor traspasar la pantalla. Pero claro, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y la prensa rosa turca no tardó en llenar ese vacío con todo tipo de especulaciones. Se hablaba de citas secretas, de viajes juntos, de regalos costosos. Incluso se llegó a rumorear sobre un posible compromiso. Las revistas y los programas de televisión dedicaban horas a analizar cada detalle, a buscar testigos y a construir historias basadas en rumores y suposiciones. Era un auténtico circo mediático, y Can y Demet se encontraban en el centro de la pista. Sin embargo, la burbuja estalló de repente. De la noche a la mañana, Can y Demet dejaron de interactuar en redes sociales, dejaron de ser vistos juntos y dejaron de hablar el uno del otro en público. Los rumores de ruptura se intensificaron y los fans se quedaron devastados. El silencio era ensordecedor. Parecía que la magia se había esfumado de repente. Los foros y las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Los fans se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se decía que Can era demasiado impulsivo y que Demet buscaba una relación más estable. Otros a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La fama, aunque trae muchas cosas buenas, también puede ser un veneno para las relaciones.
Incluso se llegó a hablar de celos profesionales y de terceros en discordia. Rumores de infidelidades y de nuevas conquistas amorosas inundaron la prensa del corazón. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Y con ella se esfumó la esperanza de muchos fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Fue como un jarro de agua fría. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados. La magia de Erkencikus se había roto en 1000 pedazos. Durante un tiempo, ambos actores se mantuvieron alejados del foco mediático. Can Yaman se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera y Demet Özdemir se centró en sus proyectos en Turquía. Parecía que la historia de amor había quedado definitivamente enterrada en el pasado. Can buscaba nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Quería demostrar que era algo más que un simple galán de telenovela. Demet, por su parte, quería consolidar su carrera en Turquía y seguir creciendo como actriz. Pero como suele ocurrir en estos casos, el tiempo lo cura todo. Y poco a poco Can y Demet comenzaron a rehacer sus vidas. Can Yaman encontró el amor en brazos de Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva italiana. Su relación fue muy mediática y, aunque parecía sólida, terminó de forma inesperada. Fue una relación intensa, apasionada, pero también muy expuesta a los medios. La diferencia de estilos de vida y las presiones profesionales acabaron pasando factura. Por su parte, Demet Özdemir también encontró el amor. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia espectacular que reunió a lo más granado de la sociedad turca. Sin embargo, este matrimonio también llegó a su fin hace poco, dejando a sus fans sorprendidos y tristes. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Pero lamentablemente el amor no siempre es suficiente. Las diferencias de personalidad y las expectativas frustradas acabaron dinamitando la relación. Y aquí es donde entramos en el punto clave de nuestro vídeo de hoy. Porque tras la ruptura de Demet con Oğuzhan, los rumores de una posible reconciliación con Can Yaman han vuelto a surgir con fuerza. ¿Es posible que el destino los vuelva a unir? ¿Hay alguna posibilidad de que el amor renazca entre ellos? La idea de una reconciliación ha inundado las redes sociales. Los fans han vuelto a ilusionarse, a soñar con verlos juntos de nuevo. La esperanza, aunque tenue, sigue viva. La verdad es que en estos momentos no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Ni Can ni Demet han hecho ninguna declaración que sugiera una posible reconciliación. Ambos se han mantenido herméticos, cautelosos. Saben que cualquier palabra que digan será interpretada y analizada al milímetro. Prefieren ser prudentes y evitar alimentar falsas expectativas. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían alimentar la esperanza de los fans. Pequeños detalles, gestos sutiles que han sido interpretados como señales de un posible acercamiento. La realidad es que a veces, la esperanza es lo último que muere. Y los fans de Can y Demet se aferran a cualquier indicio que les permita seguir soñando con su reconciliación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos actores están solteros de nuevo. Esto elimina uno de los principales obstáculos que podrían haber impedido una posible reconciliación en el pasado. La soltería les permite tener la libertad de explorar nuevos caminos, de reconsiderar viejas relaciones. En segundo lugar, hay que recordar que Can y Demet siempre han mantenido una buena relación de amistad. Aunque dejaron de interactuar durante un tiempo, nunca han hablado mal el uno del otro en público. Esto sugiere que a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. La amistad es una base sólida sobre la que se puede construir una relación amorosa. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta el factor nostalgia. Tanto Can como Demet saben que su trabajo juntos en Erkencikus fue un punto de inflexión en sus carreras. Y es probable que ambos recuerden con cariño los momentos que vivieron juntos durante el rodaje de la serie. La nostalgia es un sentimiento poderoso que puede despertar viejos recuerdos y reavivar emociones dormidas. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y el hecho de que los rumores de reconciliación hayan vuelto a surgir con tanta fuerza sugiere que algo se está moviendo entre Can Yaman y Demet Özdemir. La prensa rosa está al acecho buscando cualquier pista que confirme los rumores. Los fans están expectantes, esperando alguna señal que les permita volver a creer en su amor. ¿Qué dice la declaración que lo cambia todo?
Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque en realidad no hay una declaración concreta que lo cambie todo. No hay una confirmación oficial de una posible reconciliación. No ha habido un anuncio formal, una entrevista exclusiva, una publicación en redes sociales que confirme la reconciliación. Pero sí hay una serie de declaraciones y gestos que, interpretados en su conjunto, podrían sugerir que algo está pasando. Por ejemplo, en una reciente entrevista, Can Yaman habló de Demet Özdemir con mucho cariño y respeto. Destacó su talento, su profesionalidad y su gran corazón. Y aunque no hizo ninguna referencia directa a una posible reconciliación, sus palabras sonaron a reconciliación. Sus palabras transmitían admiración, respeto y un profundo cariño. Por su parte, Demet Özdemir también ha hablado de Can Yaman en términos positivos en varias ocasiones. Ha reconocido que Erkencikus fue una experiencia muy importante en su vida y ha agradecido a Can por haber sido un gran compañero de trabajo. Sus palabras reflejaban gratitud, reconocimiento y una buena relación profesional. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores han vuelto a seguirse en redes sociales. Esto, que podría parecer un detalle insignificante, es un gesto muy significativo en el mundo del espectáculo. Porque en la era de las redes sociales, dejar de seguir a alguien en Instagram es casi como anunciar una ruptura a bombo y platillo. Y viceversa, volver a seguir a alguien es como enviar una señal de acercamiento. En el mundo del espectáculo, las redes sociales son una herramienta poderosa de comunicación y una forma de enviar mensajes subliminales. Así que, como ven, no hay una declaración que lo cambie todo, pero sí hay una serie de indicios que podrían alimentar la esperanza de los fans. ¿Qué pasará en el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Y nosotros, como buenos fans, seguiremos atentos a todas las novedades. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un nuevo capítulo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como han visto, la historia de esta pareja icónica está llena de misterios, especulaciones y emociones encontradas. Pero al final, lo que todos queremos es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Hemos resumido los puntos clave, desde el éxito de Erkencikus, pasando por las especulaciones de su relación, sus respectivas rupturas y los nuevos rumores de reconciliación, hasta llegar a la interpretación de sus recientes declaraciones y el significado de sus interacciones en redes sociales. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado definitivamente a su fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus pensamientos con la comunidad. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les ha gustado, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.